informarse con nosotros. Muy buenas tardes. Le tenemos una actualización de lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como siempre, un gusto acompañarte, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Elida. Buenas tardes, amigos televidentes. Vamos a una hora de completa información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a los titulares. El país continúa bajo alerta. Varias personas han muerto a raíz de las lluvias registradas en las últimas horas. 4 de las víctimas fallecieron soterradas esta madrugada. El temporal agudiza la problemática de las familias en la residencial Santa Lucía de Ilopango. En la zona que está bajo alerta roja, los habitantes continúan evacuando. Un choque entre una rastra y un microbús de la ruta 140 dejó una persona fallecida y 15 lesionadas en San Pedro Perulapán. Uno de los heridos murió cuando se accidentó la ambulancia en la que era trasladado. José Apolonio Tovar Serrano es el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Su nombramiento fue aprobado hoy en la Asamblea Legislativa. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, comienzan los argumentos finales en el juicio por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. Iniciamos con el detalle de la información y es que 4 personas han fallecido soterradas en las últimas horas en diferentes deslaves que se han registrado. Esto producto de las lluvias por la baja presión que está afectando el país, y es que recordemos que también estamos bajo alerta. Las lluvias de las últimas horas están dejando tragedias en el país. En la madrugada, una pareja falleció soterrada en la colonia Bellavista de San Marcos. Por la cantidad de agua, un muro colapsó sobre una champa, causando la muerte de Carmen Noemí Vázquez, de 21 años. ¿A qué hora sucedió todo? A las 12:30 de la noche. Esto fue por las fuertes lluvias. Por motivo de esta lluvia, porque esto ha estado pero árboles y todo eso para arriba, hay un montón de derrumbes. ¿Ustedes colaboraron? Sí, aquí, como le digo, nosotros somos los vecinos, somos los llamados a dar lo primero que se puede. ¿Son conocidas las personas? Sí, son conocidas de acá, cabal. Sí, yo cuando vi el derrumbe me vine a ver si aquí podía ayudar, pero vine a ayudar y ya están descubiertos, lo he sacado ya. Mientras que René Alexander Morán, de 28, fue rescatado con vida, pero debido a las lesiones murió cuando era atendido por los cuerpos de socorro. Bueno, les cayó lo que es el paredón encima de su vivienda, pues dejándola soterrada totalmente las dos. Logramos rescatar al sexo masculino, pues se le dieron maniobras, pues se manejaba que estaba vivo, se le hizo maniobras de RCP, se le hizo todo lo posible, pero fue en vano el trabajo que se le hizo, pues lamentablemente fallece acá mismo en el lugar. Al interior de la vivienda se encontraba una persona de la tercera edad, quien también resultó lesionada. Todo el paredón de lo que es la parte de arriba fue que cayó encima de la champa donde habían 3 personas y pues lastimosamente solo ellos 2 quedaron soterrados y la señora de la tercera edad fue la que pudo salir ilesa. En el cantón El Coco de Chiltipán, La Libertad, también fallecieron soterradas otras 2 personas mientras dormían. Se trata de la pareja Magdalena Peñate y Luis Rodríguez. Con imágenes de José Delgado, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y seguimos con más información relacionada. Vamos a observar las siguientes imágenes que son impactantes sobre la cárcava que está en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Observamos que una buena porción de tierra se vino abajo y se incrementó el tamaño de esta cárcava. Es importante recordar que esta zona permanece en alerta roja. Y hay que decir también que los derrumbes son constantes. Ahí se puede ver como buena parte de la tierra, árboles y hasta un poste caen, expandiendo aún más la cárcava y poniendo en riesgo también a los habitantes que permanecen en sus viviendas. Algunos todavía esperando ayuda de las autoridades y otros porque no tienen a dónde ir.
Y cientos de personas ya fueron evacuadas de este lugar por las autoridades, específicamente de la residencial Santa Lucía. Así es, para muchos fue una situación muy difícil luego de habitar por más de 20 años en el lugar. El periodista Enrique López se encuentra en el sector y desde ahí nos tiene más detalles. Adelante, Enrique, te escuchamos. Esta es la realidad que amenaza a cientos de familias de la residencial Santa Lucía, quienes sin opción este día salieron de sus casas con algunas de sus pertenencias ante el inminente peligro. Todos los detalles se los presento en la siguiente nota. Es duro ver lo que está pasando con nuestra colonia, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a regresar a nuestras casas o no vamos a regresar. En minutos tendrá que dejar atrás el esfuerzo que por más de 20 años le permitió tener un lugar propio para vivir. Una cárcava de gran magnitud amenaza con destruir el hogar de Reina Melara y el de cientos de familias de la residencial Santa Lucía. Muchas casas están al borde del peligro. Los fuertes estruendos de los derrumbes alertaban a los habitantes mientras evacuaban la zona. Con qué sacrificio nosotros pagamos nuestra vivienda. Y mire aquí, no sé, aquí he hecho mi vida, mis hijos ya están grandes. Imagínense cómo hago yo para irme a vivir a otro lugar, a otra colonia, si hoy no podemos hacer eso. No. El peligro incrementa a cada momento. Permanecer en sus casas ya no es una opción para más de 200 familias, quienes tuvieron que abandonar sus hogares, acompañados únicamente de algunos muebles y artículos personales. La preocupación los embarga al no tener un panorama claro de su situación en los próximos días. Esta situación se nos está poniendo bien crítica. Yo también tengo 23 años de estar acá. Tenemos nuestros hijos y trabajo también en la Kennedy, soy maestra de la Kennedy. En la tarde me voy al albergue a colaborar. Porque es mi comunidad, duro, porque yo he venido a apoyarlos y mi familia vive en San Jacinto y me dice, vámonos, pero yo no me puedo ir, porque yo aquí he pasado la parte de mi vida. Entonces yo tengo que colaborar con mis vecinos, porque son parte de mi familia también, pues, ¿verdad? Los camiones que las autoridades destinaron para la evacuación de las personas no daban abasto para atender el llamado de muchas familias, quienes presurosas buscaban salir del peligro. Fue gracias a la organización de la directiva, junto a representantes del gobierno central, que lograron trasladar a los más afectados. Ahorita llevamos como 90 familias ya evacuadas, unas albergadas y otras que se han ido a buscar a sus familias donde quedarse. La Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Cuerpos de Socorro permanecerán en la zona, prestos a atender cualquier emergencia. La Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Cuerpos de Socorro permanecerán en la zona para atender cualquier emergencia. Compañeros, este es mi informe. Regreso a la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Feliz tarde para ti también, Enrique, y muchas gracias por la actualización. Y en más información, funcionarios del gobierno realizaron un recorrido por diferentes albergues para verificar las condiciones en que se encuentran las personas afectadas por las lluvias de las últimas horas. Uno de estos lugares fue el Cantón Changayo y también el Centro Escolar John F. Kennedy. En este último están las familias afectadas por la residencial Santa Lucía de Ilopango, esto por la cárcava. Nosotros sabemos que tenemos una alerta amarilla a nivel nacional, tenemos también una alerta naranja en la cadena volcánica y también en la costa salvadoreña, pero el único punto que tenemos alerta roja es precisamente la cárcava de Santa Lucía. Nosotros también hemos estado interviniendo, hemos estado llegando a los lugares de una manera inmediata, prácticamente solo nos lo reportan y nosotros estamos yendo a cada uno de los lugares y de hecho en algunos hemos estado trabajando, otros después de la lluvia vamos a comenzar a intervenir algunas rutas porque sabemos que se han deteriorado por la lluvia. Apoyando y colaborando al Ministerio de Gobernación en lo que es los sistemas de protección y apoyo que le estamos dando a la población salvadoreña. Así es que es lo que podemos informar hasta estas horas de la madrugada. Y el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Alniker, dijo que se realizará un recorrido en la zona oriental del país para verificar los daños a la agricultura por la onda tropical que provocó fuertes lluvias durante las últimas horas. Primero se trata de proteger a la gente. En segunda etapa entramos nosotros,
como agricultura, que vamos a reconocer cuáles son los daños de los cultivos. Voy camino oriente para ir a ver un par de propiedades, cómo están las inundaciones y los ríos desbordados y todo. ¿Y qué reportes preliminares tienen? En la zona oriental principalmente, que es donde más ha llovido. He tenido unos videos de unas inundaciones algo fuertes, bastante fuertes, pero quiero corroborar cómo ha sido el daño en los cultivos, que es lo que principalmente para ver cómo están los stocks, de cómo va a estar la cosecha y todo. Y seguimos hablando de las afectaciones de la lluvia porque en el estero de San Diego de la Libertad, quienes viven del turismo han optado por desmontar las ramadas para evitar que sean derribadas por las inundaciones o el oleaje. Se llevan lo poco que les queda. El fuerte oleaje de la madrugada dejó en el suelo el humilde negocio con el que Guadalupe sostenía a su familia. Era una ramada como se les conoce en el estero de San Diego en la Libertad. Esta era la única fuente para mis hijos, para la comida, ¿verdad? Ahí está, de que ahora, pues, que sea la voluntad de nuestro Padre. Bueno, aquí he invertido casi $900 en material, en madera, pues, por muy simple que se vea, pero el gasto el que yo tengo. Otras familias que también viven del turismo en la zona, ante el riesgo de inundación, optaron por desmantelar las ramadas. Esperan salvar un poco de lo invertido y que la situación climática mejore para emprender nuevamente con sus negocios. Pero lastimosamente que la bocana viene para acá, pues, y es cosa que pasa siempre cada año. Es de ver si se trata de sacar la madera para después que pasa esto, volver a construir de vuelta, volver a empezar de cero. Pues prácticamente ahorita voy a buscar para irlos ahí donde mi hermana, más arribita, para mientras se vuelve a armar esto de vuelta. Nosotros lo que estamos haciendo es recuperar lo que son la madera para el nuevo año, pues volver a continuar con la misma madera, ¿verdad? No podemos dejar que se nos vaya todo ese material, porque acuerde que las personas de acá pues somos de bajos recursos, ¿verdad? No tenemos aquel dineral para volver a construir desde el principio. En la zona costera del Puerto de la Libertad no se han reportado inundaciones. Según miembros de Protección Civil Municipal, la pronta acción de la comuna ha logrado evitar desgracias, aunque ya se han anticipado a preparar albergues. De momento lo tenemos en alerta, todas las comunidades nos mantenemos en alerta, gracias a Dios, también a las acciones oportunas de apertura de bocanas y esteros. Los ríos de la zona han aumentado su cauce, por ello están siendo constantemente monitoreados para emitir una alerta temprana y evitar desastres. Con imágenes de Ever Ábalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Pero veamos a continuación qué dicen las organizaciones ambientales sobre las acciones que se deben tomar para mitigar zonas vulnerables. Ingmar Batres nos amplía. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ambientalistas se mostraron inconformes con algunas acciones de las autoridades respecto a la respuesta que han dado sobre esta alerta amarilla que todavía se mantiene sobre el territorio nacional y también la alerta naranja que se decretó en la zona costera y en la zona volcánica y la alerta roja en la colonia Santa Lucía. ¿Qué dicen estas personas? Escuchemos a continuación. Esto del tema de la vulnerabilidad, ¿verdad?, que existe, que es real y que no se ha hecho, digamos, un esfuerzo de manera integral para resolver el problema, ¿verdad? Seguimos siendo un país sumamente vulnerable, ¿verdad? Y que muchas veces las reacciones también son tardías, ¿verdad? Hay situaciones como pendientes como la aprobación de la Ley General de Aguas, situaciones como la Ley de Ordenamiento Territorial que habría que aplicar, digamos, más eficientemente. Hay que ya reducir los monocultivos de caña de azúcar. Entonces hay una serie de medidas que desde el gobierno tienen que venir para evitar en el futuro este tipo de problemas. Pero a su juicio, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar de ahora en adelante para evitar este tipo de tragedias que han sucedido, por ejemplo, los soterrados en el municipio de Chiltiupán, en La Libertad? Escuchemos a continuación cuáles son las opciones que brindan estos ambientalistas. No se toman en verdad con seriedad, ¿verdad?, detener la tala de bosques. Vamos a seguir teniendo Santas Lucías por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos que se tomen políticas públicas, nacionales, ¿verdad?, que
eviten ese tipo de riesgo. Nosotros hemos dicho ya por qué no se declara una moratoria a la tala de árboles en este país, sobre todo en zonas que son de gran importancia, no solo porque son captadoras de agua lluvia, sino que además porque cuidan a las comunidades. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos, le estaremos dando seguimiento a estos temas y cómo se desarrolla esta alerta que todavía mantiene el territorio nacional y por supuesto también los mensajes oficiales, y dentro de algunas horas ya también se podría reducir por lo menos a nivel nacional, y estaremos viendo también cómo avanza la zona de la Santa Lucía en esta emergencia que se ha decretado en ese lugar. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Igmar, y muchas gracias por el reporte. Y vamos a conocer las condiciones del clima para las próximas horas. ¿Seguirá o no lloviendo? Nos lo informa Saúl de la O. Adelante. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo para este día miércoles es el siguiente. Hoy lo que estamos observando en el área centroamericana es desplazamiento de flujo zonal de componente este acelerado con poca humedad, y en este sector de la zona occidental y costera de Guatemala está influenciado por el sistema que en las últimas 48 a 72 horas estuvo posicionado en esta área de Centroamérica. El centro de huracanes lo está considerando como un ciclón potencial número 17 y está ubicado sobre Oaxaca. Y la influencia solo se observa hasta la frontera de Guatemala con El Salvador, y podemos tener precipitaciones con características de temporal solo en el sector de Acajutla y hasta la frontera con Guatemala. El resto del país, las condiciones están mejorando significativamente. Podemos tener algunas precipitaciones, pero de baja intensidad en el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche. Mientras tanto, las temperaturas se mantienen un poco cálidas para esta tarde en la zona oriental, con valores de 30 grados centígrados, zonas costeras 28 y los más interiores entre 28 y 29 a 30 grados centígrados. Mientras por la noche las temperaturas estarán un poco frescas, con valores de 18 a 21 grados centígrados. Estas son las condiciones atmosféricas para este día miércoles. Muy buenas tardes. Las condiciones están mejorando significativamente, dice el experto del Ministerio de Medio Ambiente. Y en más información, un microbús de la ruta 140 fue impactado por una rastra en la carretera panamericana en el municipio de San Pedro Perulapán. El resultado, 2 fallecidos y decenas de heridos. El informe completo nos lo presenta el periodista Nelson Quinteros. Es el llanto de una familia desconsolada por la pérdida de un ser querido. Bessie Esmeralda Pérez Mendoza, de tan solo 24 años de edad, murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 21 de la carretera panamericana, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Como a eso de las 4:30 de la mañana, pues una rastra colisionó por la parte trasera de un microbús que se transportaba pues personal del transporte colectivo, ¿va? Y pues fue colisionado por la parte de atrás del vehículo, y ese le causó la muerte de la señora Bessie Esmeralda Pérez Mendoza, ¿va? Del accidente. Tras el impacto, otras 15 personas resultaron lesionadas, incluido el conductor del microbús y la rastra. Las autoridades informaron que el percance fue provocado por la excesiva velocidad. Una colisión por alcance, debido a que el señor viene a una velocidad inadecuada, pues no se percata que el vehículo está en marcha. Dicen muchas personas que iba en marcha y otros dicen que el microbús estaba subiendo pasajeros, así que no podemos descartar o tomar ninguna versión por el momento. Pero sí, el señor no va a ser detenido, ya que también se observa que tiene bastantes problemas físicos. El señor, unas deficiencias ahí físicas que presenta, ya que solo puede parecer con un ojito mira el señor, ¿verdad? Y se mira bastante fatigado, me imagino que por el trabajo. Los lesionados fueron liberados de los hierros y atendidos por socorristas. Una de las víctimas era trasladada por comandos de salvamento en una ambulancia cuando otro conductor no respetó la sirena de emergencia y provocó que estos perdieran el control e impactaran contra un árbol. El lesionado murió al interior de la ambulancia y otros 4 socorristas más resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos quedó atrapado
entre los hierros. El conductor de la unidad de la ambulancia, en este caso, estaba atrapado. Fue necesario ocupar nuestro equipo y fue recuperado, gracias a Dios. Lleva lesiones en la cabeza, en su rostro y también en el cuerpo. La segunda víctima mortal fue identificada como José Danilo Hurtado. Socorristas lamentan que estas situaciones ocurran por la imprudencia de algunos conductores al no respetar las señales de emergencia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y también hechos de violencia se han registrado en las últimas horas. Un hombre de 57 años de edad y su hijo de 17 fueron asesinados en la residencial Santa Bárbara del municipio de Yapopa. Ambos se encontraban en su negocio familiar cuando sujetos llegaron y les dispararon sin mediar palabras. Según el informe policial, los hechores son miembros de pandillas que operan en esa zona y se presume que como principal móvil de este crimen es la extorsión. Con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. En más información, la Sala de lo Constitucional analiza el veto que superó la Asamblea Legislativa sobre las reformas a FOSalud. El Ejecutivo ya presentó sus argumentos a los magistrados que en los próximos meses tendrán que resolver ese caso. Las controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre las reformas a la ley de FOSalud ya están en manos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y es que la Asamblea superó un veto presidencial a las modificaciones de asignación de un 50% de los impuestos que provienen de las bebidas alcohólicas, tabacos y armas. Ahora, de acuerdo a los diputados, irían destinados para el pago de horas extra para los trabajadores del FOSalud, así como los días festivos, mientras que el gobierno argumentó que los parlamentarios no podían decidir sobre a dónde irían destinados esos fondos. Esta polémica la tiene que resolver la Sala. Nayib Bukele ya presentó ante los magistrados la semana pasada los argumentos para que las reformas de los diputados queden sin efecto. En este caso no se dio medida cautelar precisamente por los argumentos que dan los demandantes. No fueron suficientes para demostrar en el balance del perjuicio que esto puede ocasionar a la administración pública versus los intereses de los que presentan la demanda, y además cuál es el peligro de que en sentencia no se pueda lograr materializar nuestra orden. No se descarta, decía, tampoco, ¿no? Sí, eso sí, no se descarta, porque si establece una situación de emergencia, de que haya que paralizar por alguna situación que se esté dando dentro de las secretarías involucradas, bueno, ahí se podría adoptar la medida cautelar. La Sala de lo Constitucional también dictará sentencia en el cese de las plazas de las secretarías estatales que fueron suprimidas. En este caso, se admitió una demanda, aunque no se establecieron medidas cautelares. No se descarta, de acuerdo al magistrado Kader, que se puedan emitir. La nueva administración eliminó 5 secretarías. Ahorita lo que procede es examinar si el veto en verdad se ha dado, si la controversia también se ha configurado, y a partir de ahí admitir a trámite la controversia, escuchar al presidente por 10 días hábiles, escuchar a la Asamblea Legislativa por 10 días hábiles, y después de eso la Constitución nos indica, en este caso, un plazo bien corto para resolver. 15 días hábiles a partir de los informes de la Asamblea y del presidente. En el cronograma interno que tenemos como sala nos da que estaríamos en los primeros días de diciembre resolviendo esta controversia. Hay otros casos que la Sala estudia, como las demandas por inconstitucionalidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los concejales del CNJ y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en otros temas, organizaciones e instituciones conmemoran el Día Mundial de la Alimentación, denominado Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo hambre cero. La mala nutrición es un problema que continúa en crecimiento a nivel mundial. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, son más de 820 millones de personas que no cuentan con lo suficiente para alimentarse, de las cuales 42.5 millones residen en países latinoamericanos y el Caribe.
Tenemos un problema de malnutrición que va en conjunto también o en paralelo con los problemas del hambre que se veía siempre con mayor atención anteriormente. Según la encuesta para la medición multidimensional de la pobreza, mientras más años de estudio tiene él o la jefa de hogar, menor es la probabilidad de que su familia padezca malnutrición. El Salvador no es la excepción. 2.6 millones de personas padecen de obesidad o sobrepeso, mientras que 658,000 sufren de hambre. Cifras que abarcan a todas las edades, incluyendo a niños y niñas. Aún hay municipios donde 34% de niñas y niños presentan desnutrición crónica. A nivel nacional es 14% de niñez menor de 5 años. Al mismo tiempo, el censo de detalle mostró que casi el 31% de escolares de primer grado de 17 años presentan sobrepeso u obesidad. Hemos asumido, y lo dijimos durante la campaña, el compromiso de darle la alimentación adecuada a nuestro pueblo. Y para ello necesitamos el concurso de todas las fuerzas de la nación. Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación para concientizar a los diferentes sectores sobre la necesidad de crear políticas públicas y mecanismos de solución ante el hambre cero, que se espera lograr en 2030. Con imágenes de Jonathan Ortiz, este es un informe de Marcela Rivera. Y vamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Información en vivo. Hace unos minutos las autoridades, el Gabinete de Gobierno ha brindado detalles referente a las lluvias. Ahí se encuentra Marcela Rivera, quien nos va a decir o nos va a informar qué han dicho las autoridades sobre estas emergencias. Marcela, adelante. Sí, precisamente me encuentro con Orlando Tejada, director de Protección Civil, para que nos comente más acerca de cuáles son las emergencias que se han atendido en las últimas horas. Sabemos que ha sido un periodo lluvioso y que también se han registrado varias emergencias en los diferentes puntos del país. Muy buenas tardes, coméntenos. Bueno, muchas gracias. Sí, la actualización de las estadísticas del mediodía, quiero compartirlas con ustedes. Voy a mencionar los incidentes que son relevantes, ¿verdad? Hay estadísticas que mantienen, como las calles afectadas, los caminos afectados, que no los voy a mencionar porque son los mismos de hace unos días, ¿verdad? Lo más relevante para esta mañana es que la cifra de personas fallecidas pues subió a 6. Finalmente, una de las personas que teníamos desaparecidas apareció su cadáver. Tenemos que lamentar la pérdida de 4 vidas en 2 deslizamientos sobre casas, 2 de ellas en San Marcos, en la colonia Bellavista, y 2 más en Chiltiupán, en el municipio de Chiltiupán, en el caserío La Fincona. Eso, digamos, es lo más importante en cuanto a daños de personas. Aún tenemos una persona desaparecida, pues que mientras no aparezca de cualquier manera, pues no la podemos ni dar ni como fallecida ni de otra manera, sino que siempre bajo la categoría desaparecida. El otro dato importante es que los albergues, que teníamos 13 albergues ayer, han aumentado a 17 albergues. El número de familias albergadas ha aumentado a 370, esos son más o menos unas 1.850 personas que están albergadas en 17 albergues, como dije. Los árboles caídos, como es casi cotidiano en esta tipo de emergencias, han aumentado a 58, pero pues se han atendido rápidamente, y quiero decir que estos árboles que reportamos aquí son los árboles que han obstaculizado vías, ¿verdad? Hay otra cantidad de árboles que caen en otros sitios que no los registramos pues porque no causan ninguna afectación. Y los deslizamientos también aumentaron a 135, aquí hay deslizamientos medianos, grandes, y hay deslizamientos pequeños. No se cuenta el de la Cárcava de la Santa Lucía porque eso es un manejo aparte de estas estadísticas. Se han removido alrededor de unos 4.000, 4.300 metros cúbicos de material, eso lo ha hecho Fovial con sus equipos de intervención. Y finalmente con las escuelas. Tenemos 118 escuelas afectadas con diferentes afectaciones, pero entre esas 118 hay 20 centros escolares que definitivamente, por lo menos por hoy, no pueden regresar los niños o los alumnos a
a esas escuelas porque están más seriamente afectadas que las otras. Digamos, esas son las estadísticas importantes hasta el mediodía de hoy. Brevemente, ¿me podría comentar cuáles son las recomendaciones para todas aquellas personas que de pronto llegan muy tarde hacia sus casas o lugares de trabajo? Bueno, la recomendación que hemos estado manejando desde que inició esta emergencia es no se exponga al peligro. En esa recomendación resumimos todo, ¿verdad? Desafortunadamente los ciudadanos tenemos una costumbre de exponernos voluntariamente al peligro. Nosotros hemos estado haciendo el llamado a todas las personas de si no necesita salir de casa, por ejemplo, si está lloviendo fuertemente, no lo haga, no se exponga al peligro, no busque las zonas de peligro, por ejemplo, por supuesto si hay vientos fuertes como ha ocurrido en las últimas lluvias, hay que alejarse de ramas, de vallas, de cualquier cosa que uno considere que podría afectarlo. Por otro lado también, ya cuando pasa el periodo de intensas lluvias, pueden llegar a aparecer mosquitos, zancudos, los animalitos estos eclosionan después. Recuerden que venimos de un problema de manejar muy eficientemente con el Ministerio de Salud un problema de dengue, de chikungunya y de zika, y pues si nos descuidamos y si pensamos de que ya la situación pues se arregló, podríamos tener un repunte de esta enfermedad. Y la otro tema es con los niños. Los niños son muy susceptibles a las enfermedades respiratorias agudas. Hay mucha humedad aún en el ambiente, a pesar de que hoy vemos claros ocasionales, vemos sol, no hay que descuidarse. Es muy probable que vuelva a llover hoy en la noche, quizás no con la misma intensidad que los días anteriores, pero el evento que nos está afectando, si bien es cierto, ha disminuido su potencialidad, aún tiene capacidad de afectarnos. Muchísimas gracias, director. Y también quiero agregar un dato muy importante porque a partir de mañana todos los estudiantes universitarios ya estarían retomando sus clases, no así para los centros escolares públicos ni privados, compañeros. Esa es precisamente la pregunta que te iba a realizar, es decir que mañana las clases sí se habilitan, pero solamente para las universidades. Escuelas públicas y privadas, esas continúan suspendidas por lo menos hasta mañana. Así es, por el momento continúan suspendidas las clases para los centros escolares hasta nuevo aviso por parte del Ministerio de Educación, pero sí las universidades ya se estarían alistando para el día de mañana y recibir a los cientos de estudiantes. Marcela, por tu reporte, esa es la información que estamos observando en nuestras pantallas. Es la cuenta oficial de la ministra de Educación referente al caso de las universidades, de que a partir de mañana jueves 17 de octubre se reinician las actividades académicas a instituciones de educación superior y no a las escuelas. Gracias, Marcela. Feliz tarde. Y seguimos con información en desarrollo hasta la Asamblea Legislativa, hoy día de plenaria, y los diputados están discutiendo el dictamen para elegir al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Ahí se encuentra Tatiana Funes, Celida. Así es, vamos a enlazarnos con Tatiana para que nos dé los detalles. Adelante, buenas tardes. Un gusto saludarles. Este día los diputados han logrado un consenso para la elección del próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Desde el pasado 21 de septiembre, esta institución se encontraba acéfala, ya que en esa fecha finalizó su periodo la anterior procuradora Raquel Caballero de Guevara y los diputados aún no lograban un consenso en este tema. Pero este día han logrado en el seno de la Comisión Política generar un dictamen favorable para la elección y el nombramiento de José Apolonio Tovar Serrano, quien sería el nuevo titular de Derechos Humanos. Pero en torno a este tema, los diputados ya han discutido en el Pleno y el diputado independiente Leonardo Bonilla ha dicho de que se opondrá a esta elección porque no se encuentra satisfecho por el proceso de deliberación para alcanzar el consenso entre las fracciones. Es importante destacar que a esta hora de la tarde la plenaria se encuentra en receso y será reanudada hasta las 3 de la tarde. A esa hora continuarán las discusiones en torno al tema y posteriormente se realizará la votación. Si los diputados avalan el nombramiento del procurador José Apolonio Tovar Serrano, pues estarían nombrándolo esta misma tarde. Así la información desde la Asamblea Legislativa y por supuesto tendremos un reporte completo en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Feliz tarde para todos.
Buenas tardes, Tatiana, gracias por el informe. Vamos a esperar qué ocurre en el desarrollo de esta sesión plenaria, si se logran los 56 votos para el nuevo titular de esta institución. Y tenemos reacciones también ya salida de esto. Ya surgieron las primeras reacciones. Vamos a ver en pantalla este tuit que compartía el presidente de la República a través de su cuenta oficial. Como jefe de Estado, hago un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que no voten por José Apolonio Tovar como Procurador de Derechos Humanos por tener expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República y no estar apto para desempeñar tan importante cargo. El pueblo salvadoreño los está observando. Bueno, vamos a esperar cuál es la reacción de los políticos en la Asamblea Legislativa, si realmente acatan el llamado del presidente de la República o si hay consenso para elegir a este nuevo titular. Así es, nos mantenemos pendientes. Pero bueno, nosotros antes de irnos a una pausa comercial... Y los diputados están discutiendo el dictamen para elegir al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Ahí se encuentra Tatiana Funes Celida. Así es, vamos a enlazarnos con Tatiana para que nos dé los detalles. Adelante, buenas tardes. Un gusto saludarles. Este día los diputados han logrado un consenso para la elección del próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Desde el pasado 21 de septiembre... Gracias por continuar informándose con nosotros. La Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco, sigue avanzando en sus esfuerzos por crear una ley de inclusión habitacional que asegure más y mejores viviendas para los salvadoreños. Jennifer Flores nos cuenta más detalles en la sección Negocios Hechos. La construcción está creciendo a un ritmo positivo. De acuerdo al Banco Central de Reserva, el rubro mantiene un dinamismo del 7%. Sin embargo, el sector que no ha logrado reactivarse tras la crisis inmobiliaria del año 2008 es el de vivienda. El déficit habitacional, según Casalco, es alto. Los últimos números que nosotros tenemos ronda las 500.000 unidades habitacionales. Recordémonos que el déficit habitacional se mide en cuantitativo y cualitativo. Ante esta situación, la Cámara Salvadoreña de la Construcción prepara un proyecto de inclusión habitacional que buscaría generar incentivos para el desarrollo de proyectos de vivienda social a un menor costo. Este proyecto de ley de inclusión habitacional es una modificación o hemos retomado en realidad varias leyes de diferentes países. Y tal vez la más icónica o la principal en todo esto es la ley de intereses preferenciales que se empezó aplicando en Panamá. Casalco propone la aprobación de un subsidio a la tasa de interés que se calcularía con base al número de salarios mínimos que cueste una casa. Por ejemplo, cuando el precio de la vivienda sea de 102 salarios mínimos, el subsidio a la tasa de interés será de un 5% por un plazo de 10 años. La base de esto es que haya un subsidio a la tasa de interés que el comprador paga sobre la adquisición de su primera vivienda. Y en las partes más bajas, pues obviamente ahí vienen otro tipo de contribuciones. La gremial ya sostuvo varias reuniones privadas con las 3 instituciones públicas que más se relacionan al sector de la construcción, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda. Ya empezamos a platicar nosotros también con algunos funcionarios de gobierno, con la ministra de Vivienda. Y en realidad la ministra pues tomó muy bien el proyecto inicial, no lo hemos terminado y lo queremos seguir abonando para poder llegar a tener una propuesta que sea sustentable y sostenible y que en realidad venga a aliviar esa necesidad de suplirse la vivienda que todos nuestros hermanos salvadoreños tienen. La gremial aseguró que el sector continuará con los proyectos de construcción de 1.400 millones en inversión, anunciados en el año 2017 y previstos para ejecutarse en 3 años. Estos representan una generación de 136.000 empleos directos e indirectos. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Vamos al siguiente informe. Si el uso y aplicación de la tecnología en los trámites públicos puede reducir las prácticas de corrupción y antiéticas, es lo que tratamos en nuestro tema del día. El servidor público por hoy no goza en su mayoría de una percepción positiva de los usuarios o público en general, del trabajo que desempeña. En el tema de la ética y la corrupción tampoco los favorece.
Una encuesta del Observatorio de Políticas Públicas sobre la percepción de la corrupción revela que el 75% de los entrevistados la consideran una práctica normal y un 62% ven el problema como algo natural. Entonces definitivamente eso va desgastando la confianza de la población en las instituciones públicas. El comportamiento ético es la punta de lanza que va a hacer la diferencia para poder volver a tener sociedades de confianza en nuestra región. Si no aumentamos los niveles de confianza de las personas en las instituciones públicas, entonces esto va a generar problemas recurrentes y la gente va a estar apoyando actores no democráticos. En una institución pública debe saber que está frente a los ojos de toda la ciudadanía, ya no hay nada oculto. Por eso, un 81% dice que no tiene confianza en denunciar la corrupción en una institución pública. Las prácticas antiéticas en el servicio público es una anticultura arraigada por años que no es fácil de cambiar, pero no imposible de disminuir. Las personas que están todavía pensando en malas prácticas deberían de pensarlo 2 veces por cuanto el compañero de al lado, el vecino, es decir, toda la ciudadanía está, digamos, en un nivel de saturación de tanta corrupción, ya no quieren seguir con esto. Por ejemplo, probidad, integridad, responsabilidad, vocación de servicio, empatía con la persona. Eso sí, un valor primordial es la vocación de servicio. Si no hay vocación de servicio, olvídate, deberías salirte de la función pública. El uso de la tecnología en los servicios públicos o la automatización del manejo de la documentación podría incidir en reducir los niveles de corrupción, aunque no es determinante la modernización con las prácticas éticas. Los medios electrónicos se vuelven un elemento importante para el control ciudadano. En la medida que también esos medios electrónicos permitan una fiscalización, sean transparentes, abiertos y accesibles a la ciudadanía, también se va a reducir esos espacios para que haya hechos de corrupción. Compras de grandes equipos tecnológicos, pero que no han derivado en ninguna solución palpable para la gente. Es decir, el factor humano es lo determinante. Puede haber innovación sin tecnología, puede haber formación sin aparatos. Es decir, el factor esencial siempre y la pirámide va a ser el factor humano. Es lo que se busca con las competencias éticas en la gestión pública. Profesionalizar al funcionario para dar un mejor servicio a la población. La ciudadanía, al estar colaborando con las instituciones públicas, poco a poco creo que vamos a ir limitando ese ámbito de las malas prácticas. Esto y otros temas fueron analizados en foros dentro del marco de la Semana Ética 2019, donde se compartieron experiencias de buenas prácticas éticas y las tendencias del nuevo servidor público. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. A información internacional, continúa el juicio en contra del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, a quien se le acusa de narcotráfico. La periodista Laura Sepúlveda de La Voz de América con la información. Adelante. La novena jornada en el proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández comienza con el cierre de argumentos por parte de la Fiscalía. Después la defensa tendrá el turno para hacer su cierre y en caso de que la Fiscalía quede con alguna objeción de lo dicho por parte de la defensa, podrá volver a tomar la palabra. Se espera que durante las horas de la tarde sea el juez quien dé la instrucción a los jurados para que comiencen sus deliberaciones y asimismo se pueda llegar a este veredicto en el cual las 12 personas que hacen parte del jurado titular puedan estar de acuerdo en la decisión de si Juan Antonio Hernández es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Noticiero Hechos. Gracias, Laura, por tu reporte. Y así concluimos esta emisión de Noticiero Hechos. Como siempre, un gusto haberle informado. Pase buenas tardes.